Buenos días. Nuestro microproyecto se titula Tensiones en el liderazgo y la comunicación interdisciplinaria durante la formación clínica en cirugía cardiovascular. Este microproyecto ha sido desarrollado por Juan David Albarracín, Andrea Catalina Barrios y quien les habla, Carlos Andrés Echeverri, bajo la tutoría de la doctora Marta Delgado. Este trabajo surge de una realidad que vivimos diariamente en el quirófano cardiovascular. Formar estudiantes en un entorno donde cualquier error puede tener consecuencias críticas para el paciente. Más que hablar de un problema académico, queremos hablar de una tensión que afecta simultáneamente el aprendizaje y las relaciones dentro del equipo de salud. El quirófano cardiovascular es uno de los escenarios más complejos de la atención en salud, donde la precisión técnica y la coordinación inmediata son condiciones de existencia del acto quirúrgico, donde interactúan cirujanos, anestesiólogos, perfusionistas, enfermeros, instrumentadores y estudiantes. El papel del instrumentador quirúrgico, que además ejerce funciones docentes, viven en un doble rol. Por un lado, el garantizar que la cirugía transcurra de forma segura. Por otro, tienen la responsabilidad de formar estudiantes y futuros profesionales. Y es precisamente en este punto es donde aparece la tensión que da origen a nuestro microproyecto. Cuando pensamos en la formación clínica, solemos asumir que enseñar y atender pacientes son actividades complementarias. Sin embargo, en el quirófano cardiovascular muchas veces compiten entre sí. Mientras el docente intenta enseñar, también debe garantizar la seguridad del paciente. Y cuando la cirugía entra en momentos críticos, la prioridad inevitablemente pasa a ser la atención. Aquí radica nuestro conflicto central, la imposibilidad percibida de atender plenamente los roles en competencia. Por un lado, el rol asistencial, que exige control total del campo quirúrgico y márgenes de error cero. Por el otro, el rol pedagógico, que requiere ceder el control y permitir la delegación progresiva para que el estudiante aprenda. Liderar desde esta ambigüedad es el mayor desafío de nuestros docentes. Esto genera una sensación permanente de conflicto. Es aquí donde nos preguntamos, ¿le permito al estudiante participar o asumo la tarea para evitar riesgos? ¿Dedico tiempo a explicarle o me concentro únicamente en el procedimiento? ¿Corregir ahora o esperar a que termine la cirugía? Esa dualidad genera frustración, estrés y carga emocional en el docente clínico. Pero la atención no afecta solamente al docente. Desde la perspectiva del estudiante ocurre algo igualmente importante. El quirófano es un ambiente altamente jerarquizado. Muchos estudiantes sienten miedo de preguntar, miedo de interrumpir, miedo de equivocarse, miedo de ser juzgados frente al equipo. Y cuando aparece ese miedo, dejan de participar. No porque no quieran aprender, sino porque perciben que hablar representa un riesgo. Así, la comunicación deja de ser una herramienta de aprendizaje y se convierte en una barrera. Y es justamente aquí donde identificamos el verdadero problema de nuestro microproyecto. Después de analizar esta situación, encontramos que el núcleo de la atención no era únicamente el liderazgo ni únicamente la enseñanza. El punto de encuentro era la comunicación. Por eso, nuestra pregunta orientadora se centra en comprender cómo puede la comunicación asertiva, ejercida desde el liderazgo docente y desarrollada por el estudiante, transformar el clima del quirófano en un entorno donde el aprendizaje sea seguro. Porque si el docente no comunica adecuadamente, el estudiante no encuentra espacios para aprender. Y si el estudiante no desarrolla habilidades comunicativas, difícilmente logrará integrarse al equipo interdisciplinario. Para comprender esta problemática, utilizamos tres conceptos fundamentales. Primero, el liderazgo situacional. Este plantea que no existe una única forma de liderar. El docente debe adaptar su estilo según el nivel de experiencia y autonomía del estudiante. Segundo, la inteligencia emocional, porque liderar en un entorno de alta presión implica reconocer emociones propias y ajenas, manejar la frustración y generar relaciones de confianza. Y tercero, la comunicación asertiva. La entendemos como una competencia dual. No es solo una habilidad que debe desarrollar el docente, también debe aprenderla el estudiante para participar activamente en el equipo de salud. La intersección de esos tres conceptos constituye el fundamento de nuestra propuesta, que es generar un entorno de aprendizaje seguro. Bueno, queremos proponer una estrategia de intervención que se fundamenta en tres principios básicos. La primera es reconocer tanto la comunicación asertiva como la inteligencia emocional, como el liderazgo,
que son competencias que se pueden entrenar y que se pueden desarrollar de una manera explícita. La segunda es que para transformar las dinámicas del quirófano se requiere actuar sobre muchos actores al mismo tiempo, pero inicialmente vamos a actuar sobre un binomio que se interrelaciona, que es el docente y el estudiante. Y tercero, se reconoce que ninguna intervención formativa es posible sin el respaldo institucional. Es por eso que el programa contempla la participación del jefe de salas como garante de los espacios para las actividades y promotor de una cultura de humanización en el servicio. Entonces, esta es nuestra estructura. Un primer momento de intervención que se divide en dos fases, que fundamentalmente va a reforzar la inducción cuando los estudiantes llegan a la rotación. Una segunda fase que se va a hacer en cada momento quirúrgico y una tercera intervención que se va a hacer a partir de entrenamiento y talleres de juego de roles para poder mejorar estas competencias. Entonces vamos a ver la primera fase, que es el fortalecimiento del momento de inducción. Durante la inducción formal al servicio de salas de cirugía, hay una actividad con el objetivo de mejorar el rendimiento del estudiante en salas. Es básicamente reforzar el comportamiento y el flujo en el quirófano, las habilidades básicas, los tiempos quirúrgicos, si hay metas asistenciales y labores administrativas, si estas aplican, por supuesto que queden bien establecidas. Tiene una segunda parte, que es una sesión más de simulación enfocada al quirófano cardiovascular, en donde se enseñan conceptos claves de liderazgo situacional y distribuido y se darán elementos iniciales para el manejo de momentos de tensión, aplicando ejercicios rápidos de cómo y cuándo se puede y se debe interrumpir de una manera segura ante cualquier duda en el acto quirúrgico. La segunda parte es precisamente el día anterior a la cirugía o el mismo día de la cirugía, en donde el docente y el estudiante acuerdan un espacio de verificación de conocimientos dirigidos específicamente a la cirugía programada para ese día. Básicamente lo que se hace es verificar si el estudiante sabe el cómo se hace. Si se logra un momento de simulación lo más fiel posible, sería lo ideal, si no se realizara por lo menos una verificación completa a modo checklist del conocimiento teórico antes de la cirugía. La segunda fase dijimos que es la implementación de la parada de seguridad pedagógica. Esto lo hacemos motivados por la necesidad de establecer seguridad psicológica tanto al estudiante como a todas las personas que están en ese momento en el quirófano y basados en las directrices de la OMS para una cirugía segura. Por supuesto, también basados en la evidencia amplísima que hay sobre las listas de chequeo intraquirúrgicas. Entonces, lo que vamos a hacer es que antes de la instrucción vamos a incluir la parada de seguridad pedagógica, en donde el instrumentador lidera, aclara y delega el rol al estudiante, basándose, por supuesto, en su nivel de competencia y además informa a todo el equipo quirúrgico a cargo del procedimiento que se va a realizar la actividad docente, cómo se va a realizar y que, por supuesto, el estudiante ya está entrenado para su realización. Hay que invitar al anestesiólogo, al cirujano a ser parte de este aprendizaje, pero además se hace parte también de la retroalimentación, la cual se le entrega al instrumentador docente y luego este se la hace llegar al estudiante de una manera adecuada. Finalmente, llegamos a unos talleres, 4 sesiones que se programan más o menos cada 15 días en un espacio de 40 a 45 minutos. Hay una metodología central de juego de roles que permiten a todos los participantes ensayar las situaciones reales del quirófano en un ambiente mucho más seguro. El primer taller se centra en el reconocimiento de las tensiones. Tanto los estudiantes como los docentes recrean situaciones típicas del quirófano, en donde la comunicación pueda fallar o se inhiba. El objetivo es que se generen espacios de reconocimiento, de reflexión para mejorar precisamente la inteligencia emocional. Se enfatiza sobre todo en el autoconocimiento, reconocimiento de emociones, mecanismos de reacción y habilidades actuales del liderazgo. En el segundo taller, la idea es orientarse más hacia la acción, es decir, usando los mismos escenarios del primer taller, lo que van a buscar los participantes es ensayar respuestas comunicativas asertivas en cada uno de sus roles, viendo el punto de vista del otro, generando empatía y, por supuesto, comprensión mutua. El objetivo del tercer taller se articula más con el análisis de casos clínicos, donde el docente pueda practicar ese cambio de un estilo de dirigir rígidamente a una empatía docente y llevar a cabo ejercicios sobre cómo ceder espacios en los pasos críticos de una forma segura, formulando planes de delegación progresivo. Y finalmente, en el cuarto taller se propone una mesa redonda interdisciplinaria diseñada como un espacio de cierre, inicialmente donde solamente van a estar instrumentación quirúrgica, docentes y estudiantes, pero la idea es extenderla después a otros actores del equipo como cirujanos y anestesiólogos y por supuesto el jefe de salas de cirugía para consolidar propuestas que mejoren continuamente el clima de aprendizaje en el momento de la cirugía cardiovascular. Para poder evaluar nuestra estrategia, nosotros proponemos dos
instrumentos complementarios. El primero es una encuesta de percepción que se aplica antes y después de cada ciclo de talleres y mide el nivel de confianza en cada una de las competencias por parte de los docentes y por parte de los estudiantes. Y la segunda herramienta es una evaluación 360 que se aplica después de cada 2 series de estudiantes que permita recoger perspectivas de los diferentes actores del equipo, tanto docentes como estudiantes, cirujanos, personal de enfermería, sobre los cambios percibidos en la comunicación y en el clima del servicio. Ambos instrumentos permiten capturar tanto el impacto inmediato de la intervención como su transferencia real a la práctica. Esto era lo que teníamos para contarles. Muchísimas gracias.